Dios nos, perdón, déjame tapar las orejas. Dios nos habla a cada uno de nosotros de una manera muy específica, muy de acorde a lo que nuestro corazón tiene, lo que estamos viviendo, por las situaciones que estamos atravesando. Dios siempre nos habla, pero la voz de Dios la escuchamos en nuestro espíritu y de nuestro espíritu lo interpreta nuestra mente y lo asimila nuestro cerebro. Esa voz de Dios siempre ha estado presente en todo el corazón de aquel que ha nacido de nuevo, aquel que tiene a Cristo en su corazón. Siempre esa voz está de alguna manera estableciendo dirección, orden, y algunas veces no lo alcanzamos a ver, no alcanzamos a entender en nuestra manera racional de ver todas las cosas, cómo es que Dios ha estado haciendo las cosas. Y me ha pasado y he escuchado a varias personas que dicen es que no soy espiritual y por lo tanto pues no sé cómo son las cosas espirituales. ¿Cuántos han escuchado eso? No que ustedes lo digan, sino ¿cuántos han escuchado que dicen no soy espiritual? Muy poquitos han escuchado, yo lo he escuchado muchas veces de personas que dicen que no son espirituales. Y esto es un error, es una confusión, no hemos entendido. Cuando Dios forma al hombre, lo que hace es Dios tomar lo que había formado y de lo que había tomado de la tierra y que le había dado una forma, un cuerpo al hombre. Dios dice en el libro de Génesis que sopla sobre su nariz y el hombre a partir de ese momento es un ser con vida, con la vida de Dios. Tú y yo soplamos y sacamos aire porque nuestros pulmones tienen aire. Pero Dios no tiene un cuerpo como el nuestro, Dios es espíritu. Y lo que está diciendo es que el soplido de Dios, el viento de Dios, es el espíritu de Dios que pone sobre nosotros. Y recibimos el espíritu de Dios, nos fue dado a cada uno de nosotros. A partir de ese momento somos seres que tenemos espíritu y tenemos un cuerpo, y entre el espíritu y nuestro cuerpo está nuestra alma, nuestra personalidad. Lo que sale como producto de estas dos áreas de nosotros, nuestro cuerpo espiritual y nuestro cuerpo natural. En ellos el cómo entre los dos interactúan, se presenta la personalidad, nuestra alma. Y el cómo se mueve nuestra alma, el cómo nosotros manifestamos la manera en cómo nos sentimos, cómo pensamos, cómo reaccionamos, se refleja también en todo nuestro cuerpo, en cómo caminamos, en cómo nos movemos, los gestos que ponemos, todo es un reflejo también porque estamos todos en unidad. Cuando el hombre está escuchando a Dios en el Edén y está en la presencia de Dios, escucha perfectamente la voz de Dios, es dirigido por Dios y había sido creado el hombre para que tuviera y fuera alimentado por lo que es Dios. Dios es amor, Dios es paz. Y ese amor, esa paz, esa paciencia, esa bondad estaba en el corazón del hombre, era parte del hombre. Lo que lo definía era esa esencia, y en esa esencia se movía el hombre con la mujer. Pero llega el momento en que se le presenta otra alternativa, y la otra alternativa es otra voz que siempre se va a escuchar. Y Dios permite que esa voz la escuche el hombre. Y es la voz de Satanás, es la voz de la serpiente, es la voz del enemigo. Y esa voz del enemigo quiere influir en el hombre, en su espíritu, para que se mueva de acuerdo a esa voz. Y esa voz no lo va a acercar a Dios, sino que esa voz lo va a alejar de la presencia de Dios y de la esencia de lo que es Dios. Dios en sí produce en que nosotros recibamos ese amor
y nosotros amamos a nuestro prójimo por lo que estamos recibiendo de parte de Dios. El enemigo ofrece otra alternativa, que si se separa de esa voz y deja de escuchar esa voz y no atiende esa voz, no dice que va a dejar de ser espiritual, sino que va a ser espiritual, pero escuchando otra voz, otra dirección, otra manera de ver las cosas, otra manera de hacer las cosas, porque es la voz del enemigo. Y la voz del enemigo es opuesta a la voz de Dios. La voz del enemigo siempre está centrada en él, los beneficios que él va a recibir, las cosas que él va a tener, el trabajo que le va a producir mucho placer por realizar, su levantarse, y entonces está centrada sobre el orgullo y sobre el sentir que vale la pena todo lo que hace y sentir que está alcanzando grandes logros en sus fuerzas. Ya no es Dios, ya no es Dios obrando en nosotros, porque eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Ya no es el favor de Dios, ya no es la gracia de Dios, ya no es la misericordia de Dios, sino es el otro en donde yo surjo, donde yo empiezo a establecer. Entonces mi espíritu, que siempre está siendo alimentado por una voz, va a estar expresando lo que esa voz está hablando a mi corazón. Pero siempre estamos escuchando, ya sea una voz o la otra voz. Entonces, cuando dice una persona, no soy espiritual, pues yo digo, es que siempre somos espirituales. Estarías muerto si no fueras espiritual, muerto pero en todos los sentidos, no solamente físicamente. Y la palabra de Dios dice que estamos vivos espiritualmente cuando la voz de Dios, cuando la palabra de Dios es lo que está dirigiendo nuestra vida, es lo que está dirigiendo nuestro corazón. Y dice la Biblia que estamos muertos espiritualmente cuando la voz del enemigo es la que dirige nuestro espíritu. Pero siempre nuestro espíritu está manifestando en todo lo que nosotros somos, en nuestras inclinaciones, en nuestros deseos, en nuestros anhelos, la voz que nosotros escuchamos. Y eso es lo que nos define. Muchas veces llegamos a pensar que son nuestros pensamientos o que son lo que nosotros, el impulso que tenemos es el impulso que nosotros hemos decidido. No, es la voz que has decidido, porque nos estamos alimentando espiritualmente de esa voz, de esas palabras que generan ciertas imágenes y producen ciertas acciones en nosotros. A veces como que nos cuesta entender cuál es esa voz, ese espíritu, si es el Espíritu Santo o es el espíritu del enemigo, de Satanás, el que está dirigiendo nuestro corazón. Y queremos entender las cosas, pero dice la Escritura, para que lo podamos ver más claro, cómo Jesucristo era un hombre con el Espíritu, que era Dios mismo, pero quitándose y despojándose de su deidad, se movió su espíritu escuchando siempre la voz del Padre y se movió haciendo la voluntad del Padre. Y Él lo establece desde el principio: no vine a hacer mi voluntad, sino vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y para hacer la voluntad de su Padre, pues necesitaba escuchar esa voz de su Padre. Para nosotros hacer la voluntad de nuestro Padre terrenal, pues necesitamos escuchar qué es lo que Él está hablando o qué es lo que Él está diciendo. Cuando nosotros queremos escuchar la voz de nuestra madre, pues escuchamos lo que nuestra madre está diciendo, no solo con las palabras, con sus gestos, con sus acciones, con su manera de ser, estamos escuchando. Y Jesús siempre se movía conforme a la voz que escuchaba del Padre, y la voluntad de Jesús, que es el actuar, el hacer las cosas, se sometía a la voluntad de su Padre. Qué difícil es esta etapa, qué difícil es este paso. Podemos tener el deseo, podemos tener el anhelo, podemos tener el querer hacer las cosas de nuestro Padre, de nuestro Dios que estamos escuchando, pero desgraciadamente se pueden quedar solamente en ideas, se puede quedar en pensamientos, se puede quedar en reflexiones. Pero algo dice Jesucristo: no vine para hacer mi voluntad, sino he venido para hacer la voluntad de mi Padre.
Entonces quiere decir que su espíritu se estaba alineando a actuar conforme su carne, a actuar conforme a lo que oía. No lo cuestionaba porque sabía que era la voz de Dios, la sabiduría de Dios, la bendición de Dios, un Dios inteligente y sabio, y se movía de acuerdo a eso y actuaba de acuerdo a eso. ¿A qué espíritu estamos escuchando? ¿Cuál es el espíritu que dirige nuestra vida? Bueno, lo vemos por la repercusión que ha tenido en nuestra vida. Cómo nos encontramos, cómo está nuestra familia, cómo están nuestras relaciones, cómo está nuestra interacción con las personas que nos rodean. Eso está determinando realmente lo que hay dentro de nosotros, lo que está en nosotros. Y vemos a Jesús en el Evangelio de Lucas, si gustan acompañarme, en el capítulo 13, en el verso 10. Dice, enseñaba Jesús, era un sábado, se encontraba ministrando la palabra en un lugar, en una congregación, porque sinagoga quiere decir congregación. Dice, estaba en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Bueno, vemos a una mujer que está en la reunión y en esa reunión está Jesús compartiendo acerca del reino de los cielos, porque Jesús siempre estaba compartiendo acerca de lo que es el reino de los cielos y cómo vivir en el reino de los cielos. Y cuando está compartiendo Jesucristo acerca del reino de los cielos, dice que se encuentra en una sección, porque en esa época las mujeres estaban separadas de los hombres. Y esta mujer se encuentra en una esquina y Jesús alcanza a verla. Está narrándonos de lo que Jesús ve. Y ve que esta mujer ya había estado durante 18 años oprimida por un espíritu que le producía una enfermedad. Porque nos dice, hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Entonces vemos que este espíritu, no sabemos qué fue lo que pasó en la mujer, no nos relata la palabra, pero este espíritu no permitía que la mujer estuviera recta, viendo de cara, pudiendo levantar sus ojos al cielo y ver las estrellas y ver el cielo, sino que todo el tiempo estaba encorvada y lo único que podía ver es lo que estaba tantitito delante de ella, a sus lados, porque vivía viendo siempre al piso, viendo siempre a la tierra, las cosas que están abajo, las cosas que no producen riqueza ni alegría, sino estaba siempre en una condición viendo hacia abajo todas las cosas. Y nos habla muy fuerte. ¿Estamos nosotros nada más con la vista puesta en las cosas de abajo? En las cosas que están solamente ocurriendo acá y no las que están ocurriendo en el reino de los cielos, en las cosas de Dios. Pues este espíritu lo tenía a esta mujer así. No le permitía a la mujer levantar la cabeza. Se encontraba en esa condición como un producto de una ya enfermedad, una manifestación física en su cuerpo. Y como que nos cuesta trabajo entender cómo un espíritu de enfermedad hace que la persona viva con lesiones en su cuerpo, en su columna o en sus vértebras, en alguna parte de su organismo que ya la tenían completamente encorvada. Pero para que se me entienda, cuando nosotros somos gobernados por un espíritu de pobreza, para entender el espíritu de pobreza, el espíritu de pobreza es cuando la persona no sabe dar. No es que no tenga capacidades, no es que no tenga habilidades, no es que no tenga destrezas, sí las tiene, pero siempre está a la expectativa de que le den, de que le ofrezcan, de que merece las cosas,
de que se le debe de atender, que se le debe de servir, que se le debe de dar. Todo el tiempo está sentado y cuando no se le da, cuando no se le ofrece, cuando no se le otorgan las cosas, se siente ofendido y agredido. Y las cosas que él logra tener, siempre está acumulando. Y va acumulando y acumulando, pero dice la palabra que cada día viene más a pobreza. Cada vez tiene menos capacidad para tener algo para esa persona. Cada vez trata de consumir menos, de guardar todo lo que más puede, de ese miedo a lo que me va a pasar en el futuro. Ya mejor ya no, ya como pajarito, ya no como casi nada porque voy a guardar, voy a retener, y está con ese espíritu. El dar, como decía la señora Raquel, el dar una ofrenda, el dar un diezmo, pues da el diezmo del diezmo del diezmo, porque no le va a alcanzar, no va a tener. Pero es un espíritu que en su casa siempre va a estar exigiendo, siempre va a estar demandando que las cosas se hagan, que las cosas estén, que no se lastimen, que no nada, porque es un espíritu de pobreza. Y conforme van pasando los años, cada vez va teniendo menos y menos recursos, menos posibilidades. Cada vez vive con mayor escasez, con mayor pobreza en su vida, que lo van secando. Su rostro es de inconformidad, de molestia, de irritación, de frustración, porque lo ha gobernado ese espíritu de pobreza. Y nosotros vemos a la persona y la vemos y parece que está bien porque se viste bien. Parece que todo está bien porque pues interactúa, platica y todo con la razón. Pero algo que vemos es que Jesús no solamente veía las cosas naturales, las cosas físicas, sino que estaba viendo más allá de las cosas físicas. Estaba viendo esta mujer. Y cuando comparte la palabra, se da cuenta que esta mujer está escuchando, que está recibiendo, pero que se encuentra en una condición en la cual no puede ver hacia adelante. La tiene imposibilitada. Y en el mensaje de Jesús, que no nos describe la palabra cuál era, pues no vio Jesucristo, debe de tener las vértebras mal, o debe tener mal su columna, o debe de tener sus músculos mal. Y si estuviera en nuestro tiempo diría, la voy a mandar con el traumatólogo, con el especialista en columna, para que vea cuál es el problema que tiene y entonces le haga algo para que la enderece o le ponga una retirada ahí el traumatólogo. Y muchas veces nosotros estamos viendo el aspecto natural, como si el aspecto natural fuera la causa de la condición por la cual se encuentra la persona viviendo de esa manera físicamente. Jesucristo no le dice que tiene una enfermedad en la columna y que la sanó de esa enfermedad en la columna. Dice que él estaba viviendo como vive una persona que es espiritual, ve las cosas espirituales. Y las cosas espirituales que estaba viendo Jesucristo es que esta mujer tenía un espíritu de enfermedad y que este espíritu de enfermedad tenía encorvada a esta mujer que le impedía ver las cosas del cielo y nada más estaba enfocada en las cosas de abajo. ¿Qué es lo que vemos en las personas? Vemos que cuando una persona recibe alguna información y reacciona de acuerdo a esa información y se siente que esa información, algo ocurrió en su vida, pues es que ese espíritu está dirigiendo a esa persona. Si es la palabra de Dios, pues ese espíritu te va a producir vida y vas a sentirte bien, vas a sentirte con ánimo, vas a sentir con alegría. Pero si no tienes en tu corazón eso para recibirlo, pues vas a estar pues indiferente. Vas a estar nada más como que oyes, pero no recibes en tu corazón. Como que estás ahí, pero no está tu corazón ahí. ¿Por qué? Porque no has recibido. Cuando viene una persona, yo he caído en esa trampa, y viene una persona con una enfermedad, empiezo a pensar en la problemática de la enfermedad. Digo, no, pues debe ser esto. Mira, necesitas ir con este especialista para que te ayude. Si vino para orar, no para que le estés dando un diagnóstico.
no para que le digas que debe de tomar. Y muchas veces nosotros estamos diciendo, mira, tómate un tecito de esto, porque si estás mal así de la garganta, a mí me ha hecho muy bien las gargaritas de esto y me ha hecho muy bien estas cosas, tómate estas pastillitas. Y Jesús siempre veía no solamente lo físico, lo natural, sino lo espiritual. ¿Y qué es lo que nos invita? Aprende a vivir como lo que tú eres, un ser que tiene espíritu y que puede ver el espíritu que está moviendo a las personas. No solamente las cosas naturales que tus ojos alcanzan a ver, sino las cosas espirituales que están en el mundo espiritual gobernando y aplastando la vida de esas personas. Dice la palabra en Lucas 13:12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: eres libre de tu enfermedad. Vemos cómo Jesús declara una palabra. Y la palabra que Jesús declara es: eres libre. No eres sana, sino eres libre. Y esa libertad que nos ofrece Jesús, que le ofrece a esta mujer, le está diciendo muy claramente: si tú puedes salir de esa condición, tú puedes tomar esta libertad para poder ver las cosas con otra perspectiva, desde otro punto de vista, para que tú veas lo que es el reino de los cielos, donde la presencia de Dios mora. Eres libre. Pero si se dan cuenta, no le dice eres libre de la enfermedad, sino le dice de tu enfermedad. ¿Te ha pasado que muchas veces nosotros nos hacemos y tomamos las cosas, las enfermedades, los problemas como nuestros? Y cuando tomamos las cosas como algo nuestra, como algo que es parte de nuestra manera de vivir, de pensar, ya no estamos pensando en las cosas, ya no estamos pensando en cómo vamos a realizar las cosas, lo que vamos a alcanzar o lo que no podemos alcanzar, sino estamos limitados por esa enfermedad. Y todas las cosas que hacemos, las hacemos a través de lo que nos permite esa enfermedad hacer. Y el cómo nos permite esa enfermedad movernos. Y le está diciendo Jesús: eres libre de lo que no era tu enfermedad, que tú misma tomaste como tuya y la has hecho tuya. Ahora eres libre de tu enfermedad. ¿Lo podemos entender? Cuando muchas veces viene una enfermedad, cualquiera que sea, y ya estamos hablando de la enfermedad, de los síntomas de la enfermedad, de lo mal que nos la estamos pasando, de lo horrible que estamos viviendo, y a donde quiera que vayamos ya estamos incómodos con la enfermedad, en lugar de tener libertad para pensar otras cosas, para movernos en otras cosas. Esa enfermedad ya pasó nuestra manera de ser. ¿Cómo estás? Con dolor. Ah, caramba, ¿sí? ¿Cómo? No sabía. Sí, me duele todo. Me toco aquí, me duele. Me toco acá, me duele. Me toco acá, me duele. Me toco acá. Traes el dedo fracturado, por eso te duele. Estamos tan concentrados en un punto que todo nos duele, todo nos molesta, todo nos incomoda. ¿No será que es un espíritu que gobernaba tu vida, de controlar a toda la familia, a todas las personas? Y como ya no puedes hacerlo, ahora a través de un dolor, de un malestar, estás queriendo que todos pongan la atención en ti. Y es la enfermedad el medio de comunicación para que tú seas el rey o la reina de tu casa, de tu familia. Y eso ya ahora es parte de tu manera de pensar, de tu manera de hablar. ¿Cómo te va? Con dolores. Ya no te llamas María, te llamas Dolores. Porque es lo que te está definiendo, lo que está estableciendo, lo que tú hablas, lo que tú platicas, lo que tú sueñas, el cómo tú te levantas, porque estás tan concentrado que pasó a ser tu enfermedad. Y Jesús le dice: eres libre de tu
enfermedad. ¿Qué enfermedad ha querido controlar tu vida? ¿Cómo ha sido? Esta mujer escuchó la voz de Dios. Era Jesucristo, pero estaba hablando Dios a través de Jesucristo y le estaba declarando una libertad. La fe nos permite escuchar la voz de Dios. Cada uno de ustedes están aquí porque un día escucharon la voz de Dios y aceptaron lo que Dios hizo por ustedes en Jesucristo en la cruz y lo recibieron en su corazón, aceptaron ese sacrificio y nacieron de nuevo. Tomaron la vida de Dios y ahora tienen la vida de Dios. Esa fe que nos permite escuchar a Dios es lo que hizo grandes cambios en nuestra vida y nos permitió hacer transformaciones en nuestro corazón. Y en el caso de esta mujer, pues tenía la voz que le estaba hablando, pero hay otras voces internas con las que compite la voz de Dios. Y esas voces internas son muy fuertes. Y muchas veces esas voces internas han definido la inclinación de nuestro corazón, el cómo va a actuar nuestro corazón. Por una parte escuchamos la voz de Dios, pero siempre van a estar también no solo la voz de Dios, sino otras voces internas. Y esas voces internas empiezan a decirte, pero me siento mal, siento dolor, estoy muy molesto, estoy muy... ¿Se han fijado otro espíritu que gobierna a las personas, que dice que muchas veces lo tomamos como no muy importante o como no muy significativo? Es el espíritu de violencia, de agresión. Puede ser en hombres o en mujeres, es lo mismo. La mujer cuando llega, la ves muy contenta, todo eso, pero le dice, mire, no por aquí, váyase por allá. ¿Quién te crees? ¿Quién te crees para tú darme dirección? Quítate porque te aplasto. Si trae coche, te aplasta. Porque aquí la que quiere una violencia que tú dices, ay, se le transformó la cara. Pero no es la cara, es el corazón. Es lo que está reflejando. Y cuando llega con todos, le canta y tal. Pero es a través de la violencia el que quiere establecer un control. ¿Por qué? Porque hay una rebelión en su corazón muy grande que no ha podido asimilar, porque se sintió quizás en alguna época de su vida abusada o agredida o intimidada, y como mecanismo de defensa surgió ese espíritu para estar controlando en todas sus acciones su violencia. ¿Y cuál es su cara? Y tú le dices, ¿estás enojada? No, estoy gozosa. Tú dices, ¿cómo? Si su rostro refleja una molestia, una incomodidad, una irritación, algo. Yo les he dicho en las clases, cuando estoy con mi esposa, que es mi terapeuta, estoy en la clase y a veces estoy con el ceño fruncido. Entonces, y me dice, oye, estás con el ceño fruncido, estás enojado, ¿verdad? No, estoy bien contento. Entonces, ¿cómo? Si traes el ceño fruncido. Entonces digo, ay, mira. Y cuando hago eso, cuando empiezo a estar con los cachetes levantados y con esa sonrisa, como que cambian las cosas. Me empiezo a sentir bien. Me dejo de sentir agredido u ofendido o lastimado, porque algo produce cuando hago algo con mi cara para cambiar algo e internamente empieza a producirse un cambio también en mi sentir completamente diferente. ¿Cuál es el espíritu que está gobernando tu persona, tu manera de hacer las cosas? Dice que en ese momento podemos escuchar la voz de Dios, pero podemos escuchar otras voces. No es justo como están haciendo las cosas, no es correcto lo que está pasando. Mi mamá debió de haber avalado así. ¿Por qué me habla así? Mil cosas, mil voces. Pero Dios te está hablando. Dios está estableciendo algo para contigo. Y está compitiendo la voz de Dios
con otras voces internas, de heridas, de momentos difíciles o de otras alternativas también, de algo muy agradable, de algo muy bueno, de algo muy tremendo para tu vida, para tu persona, pero a final de cuentas te va a separar para que no te muevas en la voz que Dios está estableciendo para tu corazón, para tu persona. Estaba enseñando Jesucristo cómo movernos en lo sobrenatural, cómo no solamente quedarnos en lo natural. Cada milagro que Jesucristo hacía, cada señal que Jesucristo manifestaba, era abrir la puerta del reino de los cielos para que nos diéramos cuenta que vivimos en un mundo gobernado por otro reino espiritual, y que el reino espiritual es más poderoso que el reino natural, y que ese reino espiritual puede cambiar completamente todas las cosas que están ocurriendo en el reino natural. Que el poder del reino de los cielos, cuando nosotros abrimos las puertas, ocurre una transformación que le llama la Biblia milagros en nuestra vida natural, y es porque eso es lo que nosotros podemos movernos. Nos vino a enseñar cómo movernos en ese reino, en esa bendición para nuestra vida. El milagro llama la atención. Nos dices que no es natural que pase eso. No es lo normal que ocurra eso. ¿Cómo es posible que un paralítico camine, que un sordo que no oía escuche? Y ni siquiera escuchó la palabra, sino porque está sordo que va a escuchar. Sino es que se abrieron el reino de los cielos. Les había platicado una vez que la última vez que estuve en Parral, me tocó que en una reunión pasó a dar el testimonio a una señora que era sorda, pero el amigo con el que vivía la invitó para que fuera a la reunión. ¿Quién sabe cuánto tendría de conducta? Pero Dios no se ve si tienes 10 de conducta, sino que si tienes un corazón para recibir. Y cuando la mujer, de repente estoy compartiendo la palabra, dice que le tronaron los oídos, era sorda, le tronaron los oídos y empezó a oír. Y pasó a dar testimonio. Mire, yo no sé qué decía ese señor, pero yo quería oír a ese señor. Y entonces yo dije, ¿a qué rayos vine si ni oigo porque estoy sorda? Y nada más por este que me invitó, pero ¿para qué? Y ahora ya escucho, ya oigo bien. Nada más quería decir eso. Ya agarró y se sentó la señora. Ocurre algo sobrenatural. ¿Lo podemos ver? Ocurre un milagro de Dios. Podemos ver que el reino espiritual, el reino de los cielos, puede transformar condiciones que te han atado durante no sé cuántos años de tu vida. Las puede cambiar en un instante. Pero Jesús le está hablando y le está diciendo a esta mujer: eres libre de tu enfermedad, eres libre de ese problema. ¿Te define esa enfermedad? ¿Te define ese problema? Ya tus amigos y tus conocidos saben de ti y te identifican. Ahí viene el enfermo. Bueno, cualquiera que sea tu enfermedad, ¿no? Ahí viene. Podemos ver lo que está pasando espiritualmente. A mí me enseña tanto la palabra. Veo yo a un Pedro que acaba de resucitar Jesucristo, que vio el poder de Dios, que platicó con Jesucristo resucitado, pero ahora se encuentra en la cárcel y lo van a matar al otro día. La iglesia está orando para que pues no lo maten y pueda salir, pero no saben cómo va a salir porque tiene guardias a su lado derecho, a su lado izquierdo. Está en lo más recóndito de la cárcel, afuera hay soldados por todas partes porque es una persona importante que hay que darle un ejemplo para que vean que el control lo tiene el pueblo con su religión. Y de pronto aparece un ángel y Pedro está cuajado ahí en la cárcel. Le pega, le dice: despiértate, deja de dormir. Así le dijo, despiértate, deja de dormir. Y Pedro es como que agarró y empezó a decir: arréglate, vístete, cíñete y vámonos, tápate la cabeza y vamos. Y el ángel lo fue pasando y las puertas se abrían y salía caminando el Pedrito, y dice que Pedro pensaba que era un sueño. Se estaba moviendo, estaba caminando, y pensaba que estaba soñando. Y ya cuando estaba fuera de la cárcel, todo eso,
Ahí dijo, ciertamente era el Señor que mandó a sus ángeles para que me liberara. ¿Te ha pasado algo así? Que ocurre algo asombroso, extraordinario, y tú dices, me parece que el Señor hizo algo extraordinario en mi vida. Ayer estaba platicando con una familia y me acordé de un incidente que me pasó hace algunos años. Íbamos a ir a un evento a Chihuahua y en ese evento a Chihuahua iba a dar unas conferencias y iba mi esposa y mis 2 hijas en el carrito. Y ahí veníamos en el carrito, pero antes varias personas en la congregación me decían para animarme, oye, te veía muerto. Yo decía, ay, aleluya. Y veía que estabas muerto. Ay, caramba. Y lo que les decía es, pues ora por mí. Si me ves muerto y así me veías, pues ora para que eso no me pase. Y luego salimos, pero antes de ir a Chihuahua nos fuimos a Monterrey a tomar un descanso. Y platicando, recordándole, sí, dice, toda esa semana yo me la pasé en las supuestas vacaciones, pero no tuve ni siquiera vacaciones, porque me la pasé orando y orando porque sentía que algo malo nos iba a ocurrir, que algo grave iba a pasar. Y ya cuando salimos a Chihuahua, nos detuvimos para comer en Sonora. Estaba yo comiendo mi pollito y las cosas, y de repente mi esposa tuvo una visión que no me la dijo. Me veía todo ensangrentado y también a una de las hijas, y luego ya no nos veía, o sea, ya nos habíamos petateado. Y se quedó callada, porque pues yo iba manejando. Y luego en el camino, venía yo en mi carrito a todo lo que daba, como 140, 150, le iba subiendo, y de repente venía un tráiler, porque son unas rectas tremendas, y venía un tráiler de doble cabina. Y lo voy a rebasar y detrás de mí venía un coche rojo que me quería rebasar, pero pues no podía rebasarme, pero venía atrás de mí. Y voy a tratar de rebasar, pero a lo lejos venía un coche gris como el pavimento y no alcancé a ver las distancias, también a la velocidad que ni te imaginas. Y de repente dije, no la libro, voy a la mitad de este. Y entonces el carro rojo se quedó atrás, pero en un espacio pequeñito. En eso, tú vas a esa velocidad y cuando enfrenas, pues tú das marometitas, ¿no? Y cuando le das al volante, pues en eso agarro y había un espacio exacto de esos de que apenas cabes entre el coche que estaba atrás y el autobús, y el carrito hace esto, se metió exactamente como si fuera a meterse así, tuviera las llantas así, se metió en el espacio que había, pero al darle ese enfrenón, donde no se movió para nada el carro, nada más exactamente en el lugar, la máquina se salió de tiempo por el enfrenón y el sacar el cambio de esa velocidad. Y de repente pues ya nos siguió jalando el carrito y me hice para un lado. Y entonces empecé a angustiarme, y el lugar donde estábamos era creo que se llama el Valle del Silencio, el Desierto del Silencio, algo así. Y ahí nos quedamos. Y mi esposa le digo, híjole, ahora sí ya nos quedamos. Dijo, no hombre, ahora sí ya descansé. Ya vi que era esto por lo que estaba orando, y esto lo que estaba viviendo eso. Y el que se empezó a angustiar fui yo. Y ahora, ¿cómo nos vamos de este Valle del Silencio? Ya no jala el carro. Y bueno, claro, de mecánica yo sé nada. Abrí el motor, pues hay que ver el motor, ¿no es cierto? Abrí el motor para arreglar el motor porque no servía. Y entonces de repente dije, pues ¿para qué lo abro si ni sé para qué? ¿Será la pila? ¿Qué será? Pues chequé las cosas y vi que todo estaba bien. Y luego agarro y empiezo ay Señor, ayúdame. Miren, no vi lo que Dios hizo por mí. Así como Pedro, no vi el milagro de haber con esa velocidad de frenar y darle tantito acá y quedar exactamente entre el autobús y el otro carro que venía pegado a mí. No vi eso. Estaba como Pedro. Vi que se desconchinfló el carro, que ya no podía caminar. Bien espiritual. Y de pronto, fíjense, viene un carro, una camioneta que lleva cosas, y veo placas de Veracruz desde lejos. Y ay, de alguien cercano a Tampico. Ya le hago señas, se para. Le digo, oye, pues no sé qué le pasó a mi carro, enfrenté todo eso.
Y abre y dice, ay, ¿sabes qué? Yo tampoco sé nada de mecánica. Ah, qué tremendo. Le dije, ¿traes unas pinzas o algo? Pues voy a mover algo, ¿no? Y moví el carburador. O sea, yo que sé de carburadores, nada. Pues moví el carburador y le apreté, le agarro y le prendo y arranca perfectamente bien. ¿Y qué dices tú? Hijo, qué bueno soy. No, ya arrancó y ahí nos vamos. Y llegué a Chihuahua, empecé a dar las conferencias, fui a un taller de mecánica y me dice, mire, lo que pasa es que se salió completamente de tiempo. Y lo que hizo usted es mover el carburador y quedó exactamente, no donde debe estar todo chueco, pero quedó para que esté bien al tiempo. Así váyase a Tampico de regreso. Lo hizo muy bien. Y dije, lo hice muy bien. Si ni sé lo que hice. Mira, el Espíritu Santo nos pone ideas que para nosotros dice, ay, pues quién sabe, chicle y pega, ¿no? Y ahí le mueves y luego le atornillas con unas pinzas comunes y bien corrientes, ni siquiera y ya le dejas ahí y ahora sí funciona perfectamente bien. No pude ver que el Espíritu Santo estaba moviendo mi cabecita, mis manos, para que yo me regresara y fuera a Chihuahua y regresara a Tampico con esa condición. ¿Lo podemos ver? Lo que Dios está haciendo a través de nosotros y todavía decimos, ay, qué coincidencias. No se llaman coincidencias, se llaman diosidencias, donde Dios está actuando a través de nosotros y no lo vemos como Pedro. Y luego llega para que le abran las puertas y todos los que estaban orando para que él se salvase, no le abren la puerta, no se la abren, porque es un fantasma. Es el fantasma de Pedro que está tocando la puerta. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra? Aprendamos a ver lo espiritual. Aprendamos a ver cómo Dios te usa, cómo Dios pone palabras en tu boca, cómo Dios pone condiciones en tu corazón, cómo Dios te pone inclinación para que muevas algo que ni sabes qué es y está funcionando. Como Dios está haciendo. Pero si nosotros tenemos pensamientos de sarcasmo, de violencia, de coraje, no lo va a usar Dios. Porque Dios no usa la basura. Dios no usa la agresión. Dios no usa el espíritu de violencia, de coraje. Dios, a través de su espíritu, usa su palabra. Usa sus verdades para bendecir nuestro corazón y cambiar nuestra vida. ¿Estamos dispuestos a oír la voz de Dios? Y luchar contra otras voces que muchas veces son muy fuertes. Estaba Jesucristo, les dice, váyanse, yo los alcanzo, van en la barca y ve Jesús desde lejos, desde la montaña, que no avanzan, ni le han echado las ganas y de repente viene Jesucristo caminando y cuando viene caminando todos sus discípulos pegaron un grito no de júbilo, sino de pavor y dijeron, es un fantasma. Todo lo que no entendemos espiritualmente le llamamos fantasmas, les llamamos demonios, les llamamos cosas porque no nos da la cabeza y muchas veces es Dios que se está acercando a nuestra vida. Y todos pudieron haberle dicho, ¿eres tú, Señor? Pero el único que se lo dijo fue Pedro. Todos estaban ahí, pero las voces internas, en lugar de permitirles que hablaran, se quedaron callados. El único que se pudo mover para hablar y decir, ¿eres tú, Señor? Y Jesús le contesta, sí. Si eres tú, di que yo vaya. Y le dice el Señor, ven, una palabra muy sencilla, ven. Así como le dije, sé libre de tu enfermedad, ven. Todos se pudieron haber bajado de la barca. Todos pudieron decir, pues vámonos, ¿no? El Señor acaba de decir que pues órale, jálale. Pero el único que se bajó fue Pedro. El único que empieza a caminar en lo sobrenatural es Pedro. El único que empieza a ver a Jesús es Pedro. El único que experimentó caminar sobre las aguas fue Pedro. Pero otras voces aparecen ahí, que van a competir con la voz de Dios. Y a lo que le pongamos fe es lo que va a producir que nos mantenga en el mundo sobrenatural de Dios. Porque no nos puede sostener nuestra fe si apartamos nuestra vista de Dios.
Y en eso empiezan otras voces, como son las olas, como es el viento, como es la tempestad del mar, como son las inclemencias que están presentes ahí, son otras voces. Y esas voces están hablando muy fuerte también dentro de Pedro. Y esas voces hacen que deje de escuchar la palabra que Dios le dio y la suelta. Y esas voces lo que producen es que te empiece a tragar agua y que se empiece a hundir y que se empiece a ahogar. Son otras voces. Son otras voces que siempre están ahí, que van a competir con la voz de Dios. Tú decides a qué voz vas a escuchar. A veces no queremos pagar el precio por escuchar la voz de Dios. Queremos que todo Dios lo haga en automático. Pero, ¿qué es lo que va a mover tu voluntad? ¿Qué es lo donde tú vas a participar? Esa es nuestra parte para con Dios y lo que Dios quiere establecer para con nosotros. Por eso, si nos damos cuenta, el reino de los cielos es mucho más poderoso que el reino de la tierra. El reino de los cielos, de una manera equivocada con el enemigo o de una manera correcta con Dios, va a establecer un gobierno, un poder sobre todos nosotros. Por eso nos dice Pablo en 2 Corintios 4:18, así fijamos nuestros ojos no en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal y lo que no se ve es eterno. Tus ojos naturales no pueden ver las cosas sobrenaturales. Los ves con los ojos de tu espíritu. Los ves con los ojos que Dios te ha dado para ver las cosas espirituales. Tenemos también una vista para ver las cosas espirituales y empezar a movernos en esa realidad. Esta mujer había sido atada durante 18 años por una enfermedad que le dio una identidad, una personalidad. Ahí viene la cucha, ahí viene el trenecito, quién sabe cómo le pusieron, pero ya era su personalidad, ya era parte de ella y es lo que lo estaba definiendo. Siempre que recibes una palabra profética, siempre que recibimos un milagro de Dios, vas a tener dos alternativas: escuchar la voz de Dios o las voces que te van a separar de para qué Dios te dio esa palabra profética, esa bendición. Y eso es lo que va a definir el cómo nosotros estamos. Pero a veces estamos ni siquiera escuchando una ni la otra, sino que nos encontramos divididos dentro de nosotros. Por una parte queremos esto y por otra parte queremos esto. Y entonces ahora sí ya no sé ni qué soy, ni si soy espiritual o no soy espiritual. No, estás dividido espiritualmente. Estás quebrado porque por una parte sabes que escuchas a Dios, pero por otra parte sabes que escuchas otras voces y no sabes a cuál seguir. Pero estás actuando muchas veces con las otras voces y sintiéndote con culpa porque no haces la voluntad de Dios para con nosotros en nuestra vida. Cuando escuchamos la voz de Dios y nos movemos en esa voz, la fe se fortalece. Todo donde tú te apoyas, todo donde tú te inclinas, cada vez se va haciendo más fuerte y más grande, porque es lo que empezamos a recibir y es cuando empezamos a entregar nuestro corazón y nuestra vida. El problema entonces no es si escuchamos o no la voz de Dios, sino si estamos dispuestos a actuar, a movernos conforme a la voz de Dios que estamos escuchando. No es si escuchas, no es si no escuchas. Hay gente que dice, no escucho. Ajá, no quieres moverte en lo que Dios te ha estado hablando. Y se te hace muy difícil moverte en eso. Pero si lo escuchamos, si atendemos eso. Entonces yo te hago una pregunta. ¿Estás dispuesto a moverte en la voz que estás escuchando de parte de Dios? ¿O seguirte moviendo de acuerdo a
tu proyecto de vida, tus anhelos, tus deseos. Es que no tengo tiempo para las cosas de Dios. Mi agenda está repleta, no le cabe ni un alfiler ahí en todas las actividades. ¿Han oído eso? Yo muchas veces. No, la agenda está de acuerdo a las prioridades que tienes tú en tu vida. A esas prioridades. Y lo que tiene más prioridad, eso es lo que está llenando tu agenda. Y lo que tiene menos prioridad, eso ocupa un espacio cortito dentro de tu agenda. Jesús era un hombre que tenía la agenda llena de actividades. A donde quiera que iba, lo seguían multitudes. Luego lo seguían los fariseos, los escribas. Palabra que decía, que declaraba, todos estaban atentos para ver en dónde lo atrapaban. ¿Qué es lo que iba a dar? ¿Qué es lo que iba a ministrar? ¿Qué es lo que iba a establecer? Su agenda era completa todo el tiempo. Y tú dices, ¿no tenía ese tiempo para moverse en otras cosas? Claro que sí, pero decidió moverse de acuerdo a lo que Dios quería establecer para su vida. Porque para él el propósito de Dios para su vida era lo más importante y lo más significativo. Y a veces nos encontramos cuidando, levantando, añorando cosas que no tienen gran valor, como es la economía. No es que sea mala la economía, pero le dedicamos tanto tiempo y tanto esfuerzo. Nos dedicamos al trabajo y si no lo tenemos, nos los inventamos para estar generando ese trabajo. Son valores que nosotros mismos hemos estado construyendo de alguna manera, pero no nos estamos enfocando en lo que Dios quiere. No es el comportamiento en sí lo que expresamos, sino las actitudes que hay en nuestro corazón. Porque la actitud que sale es lo que realmente mueve a nuestro corazón. ¿Qué actitud tienes ante las cosas de Dios? ¿Qué actitud tienes ante la obra de Dios? ¿Qué actitud tienes ante lo que Dios está haciendo aquí en la congregación, entre nosotros? ¿Cuál es tu actitud? Entonces no es escuchar la voz, sino disponer nuestro corazón para no escuchar otras voces, para no darle tanta importancia a otras voces que empiezan a definir nuestra vida. Llama la atención de la mujer y le dice, mujer, eres libre de tu enfermedad. Esas voces lucharon con voces internas de condenación. Quizás la mujer 18 o 19 años antes pasó por una experiencia muy difícil en su vida. No nos dice la palabra si fue abusada, si hubo un padre que la abusó, un padrastro que la abusó, que si tenía una madre como apoyo, que era su única seguridad, y la madre en lugar de apoyarla, apoyó al otro y se sintió que hasta estaba compitiendo con ella. Y en lugar de recibir el amor y el apoyo de una madre, recibió el rechazo, la violencia y la agresión de esa madre. No lo sabemos, pero hizo una herida tan profunda en esta mujer que a partir de entonces nos dice la palabra que empieza a doblarse y en doblarse empieza después a tener ya un problema que le está limitando. Y Jesús cuando ve a la mujer y le da esa palabra, como que parecía que no ocurría un cambio en su vida. Viene la mujer y Jesús se acerca a ella y dice en el versículo 13 de Lucas 13, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y glorificaba a Dios. Cuando viene Jesús y toca a la persona porque ve que la palabra no ha entrado a su corazón, de seguro seguía encorvada, sabía que ya tenía la palabra declarada profética de Jesús de lo que iba a suceder con su cuerpo, pero no se levantó. Jesús se acerca y la toca. Y cuando la toca, Jesús declara, dice que en el momento ella se enderezó, es ese poder de Dios, y empieza a glorificar a Dios. Pero rápido, en ese momento que está dándole la gloria a Dios y toda la gente se queda asombrada de que la mujer cucha ahora está completamente bien,
que ya no va a estar solamente viendo hacia el piso, sino que ahora puede ver los cielos y puede ver a las personas cara a cara y ver lo que le está ocurriendo a su alrededor. Se empieza a darle la gloria a Dios, pero siempre hay una voz. Hay otra voz. Dice que el principal de la sinagoga, el que era encargado de la sinagoga, empieza a dar su discurso. Otra voz opuesta al milagro que está ocurriendo, para robar ese milagro que Dios ha hecho en su vida. Y dice en el verso 14, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús le hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: no se dirige a Jesús. Nunca el enemigo se va a dirigir a Dios. Tampoco se va a dirigir a ti. Va a hablar a todos para quien sabe chicle y te pega y sueltas lo que Dios te ha dado. 6 días hay en que se debe trabajar, hermanos. En esto, pues, venid y sed sanado, y no en el día de reposo. Aleluya. Ay, con una voz temerosa, fuerte, segura. Otra voz. Pero, ¿para qué? Para que el milagro no lo tomara. Para que la gente no viera cómo se abrieron el reino de los cielos. Para que no estuvieran atentos a lo que Dios estaba estableciendo y el cambio que Dios quería hacer. Otras voces religiosas, muy fuertes. No, pues otro día se puede hacer. Pero 18 años no hubo un solo día que él se preocupara por orar por esa mujer para que Dios la sanara. Nunca se había puesto la atención en una mujer, era parte ya de su manera de vivir de esa mujer. Estaba esa voz queriendo quitarte. Cuando tú recibes una bendición de Dios y le dices a tu esposa que no se congrega o el esposo que no se congrega: fíjate que Dios me sanó de esto, mañana estarás igual. Hay otra palabra profética, otra palabra. Siempre dices lo mismo: tú Dios, tus sanidades, pero para mañana yo te veo igualita. Y están las dos palabras luchando. Ay, Señor, ¿me habrá sanado? ¿O será lo que mi esposa o mi esposo me dice? ¿O mi mamá me dice? Y soltamos por esas voces que son muy fuertes para nuestra vida. Soltamos lo que Dios quiere hacer en nuestro corazón y en nuestra vida. Las tradiciones siempre impiden que tú te muevas en esa nueva condición que Dios está estableciendo para tu vida. Vivía como rechazada, vivía como relegada, no se podía levantar. Pero mira, quisiera presentarles otra cara de la moneda. Vimos a una mujer completamente aplastada, una mujer completamente denigrada, que quizás los problemas y las experiencias que tuvo durante su infancia la pusieron bajo esa condición. Se abrieron unas puertas y esas puertas hicieron que ella se doblara, se quebrara y viviera con una enfermedad. Pero veamos la otra cara de la moneda. Cuando todo nos va bien, cuando la palabra de Dios empieza a traer una economía abundante, una bendición extraordinaria, y vemos la mano de Dios. Y entonces, pues ya no vemos hacia abajo, sino vemos que somos bendecidos y que Dios nos avienta y nos da y nos da y nos da, porque de alguna manera somos los consentidos de Dios, los favoritos de Dios. Y nos habla Jesús que había un sembrador y que ese sembrador empieza a hablar de la parábola del sembrador, que había una tierra y un sembrador y una semilla. La tierra es la condición del corazón. La semilla, pues, es la palabra de Dios, pero también nos habla de otras semillas también ahí. Y que el que está haciendo eso es Dios, pero también el enemigo, y nos los pone en otras parábolas. El enemigo trabaja de noche y pone otras semillas que al otro día cuando se levantan dicen: oye, creció la buena semilla, pero también crecieron pues todas las que tienen espinas y demás. Y dice que, y quisiera llamar su atención, no en toda la parábola, solamente en una parte de la parábola, pero nos habla muy, muy claro. Dice en Lucas, en el capítulo 8, en el verso 14: la que cayó entre espinos son los que oyen. Fíjense bien, oyen, escuchan la voz de Dios,
saben que es Dios el que está hablando, oyen, pero su mover, su caminar, su andar, son ahogados por tres cosas: los afanes, las riquezas y placeres de la vida, y no llevan fruto, el fruto de Dios, el fruto espiritual, porque va a estar en una lucha. Esos espinos que habla son creencias que tenemos, y esas creencias que tenemos van a competir con esa nueva creencia de la palabra, de la semilla de Dios, que también es una creencia. Y esas creencias de que yo necesito hacer esto, que necesito hacer aquello, o sea, no es la mano de Dios, no es la palabra profética de Dios, es tu habilidad, es tu grandeza, es tu capacidad, eres extraordinario. No es Dios el extraordinario, no es como yo que moví el carro y digo, hijo, qué mecánico tan extraordinario. No, hombre. Pero sin ver, se necesitaba un aparatito para estar viendo, y yo sin aparatito, mira, así nada más le hice, dije, ahí está exacto. Ahora es Dios el que está poniendo palabras, es Dios el que está poniendo las cosas, pero no lo veo así y no lo veo de esa forma. Y dice que cayó ahí, y ahora están espinos también, y los espinos empiezan a competir con la semilla, la buena semilla, por la tierra, que es el corazón. Y esos espinos necesitan alimento también para crecer, y reciben el alimento también de la misma tierra que la buena semilla, y los dos empiezan a crecer, los dos empiezan a desarrollar, y conforme se van desarrollando tanto la buena semilla como los espinos, pues demandan todos los nutrientes que tiene el corazón, que tiene la tierra. Y cuando crecen los espinos, empiezan a tapar a la buena semilla, porque demandan la luz del sol y para desarrollarse más. Y la semilla ya se empieza a apagar, porque ya no tiene esa luz que lo ilumine para que vea la oscuridad que la está queriendo agobiar, y se lo está impidiendo, y ya no se desarrolla. Está compitiendo con la palabra de Dios. Y esa palabra que está estableciendo muy claro, dice los afanes. Es ese usar tu potencial para tener un deseo muy intenso de alcanzar algo, de lograr algo, de establecer algo. Eso le llama la Biblia afanes. Y lo que fue una palabra de bendición que cambió tu vida, se ha convertido en una presa que puede ahogar esa semilla que Dios te dio. Ahora hay una lucha. Ahora ya estamos con nuestra mente dividida. No sabemos por qué el afán divide nuestra mente, y ya no sabemos en qué movernos sino en lo de Dios. Y entonces lo de Dios ya se convierte en una obligación, en una responsabilidad, en algo que tengo que cumplir, no un deleite, no un gozo, no el disfrutar de establecer y moverme donde Dios está haciendo las cosas, sino pues hay que hacerlo, ¿no? Pues no hay quien lo haga, yo pues ni modo, lo voy a hacer. Ya no es un propósito para formar un carácter en tu vida, ya es algo pesado en nuestro corazón. Y la clave es que los afanes te dividen. Y empezamos a ver que las riquezas y los placeres, y quisiera poner esto claro, no es malo la riqueza. De Dios son todas las riquezas y todo el oro. El placer de disfrutar la vida, las flores, los aromas, los colores, todas las cosas, es de Dios. Pero cuando la bendición ocupa el lugar de Dios, cuando la riqueza ocupa el lugar de Dios, cuando el placer ocupa el lugar de Dios, es cuando se va a distorsionar y se va a apagar, y se convierte lo que fue tu bendición en maldición, en tu sequedad, en tu muerte de las cosas de Dios, donde ya no vas a reflejar las cosas de Dios ni la vida de Dios. Y entonces te vas a vestir de religiosa, de religioso.
aparentando de que todo está bien, de que todo está en orden, de que todo está correcto, cuando no es así, porque nos dejamos de ver, porque dejamos de ver la luz, porque ya lo robó los espinos y dejamos de vernos como Dios quiere que nos veamos y que podamos gozarnos. Dejamos de ver el reino, que es el propósito para vivir en esa bendición. Y ya dejamos de ser sensibles a las cosas invisibles, a las cosas espirituales. Y es lo que Dios quiere prevenir para nuestro corazón. ¿En cuál cara de la moneda te encuentras? ¿Qué fue lo que abrió las puertas para que a final de cuentas tu espíritu estuviese gobernado por otro espíritu? Ya sea un espíritu que pone tanta ansiedad y tantos afanes que nunca vas a alcanzar todos y necesitas 3 vidas para lograrlo. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que está pasando en nosotros? O que estás enfermo todo el tiempo y todo el tiempo estás que te duele esto, te duele aquello, te duele el otro y ya cada mañana te levantas para saber con qué dolor nuevo te has levantado. Te está gobernando, te está destruyendo, pero es un espíritu. Y el otro espíritu le quieres demostrar a todos que tú eres lo máximo. Si te compras un carro, que todos vean tu carro. Si compraste tu casa, que todos vean tu casa. Si te compraste una ropa, que todos vean tu ropa. ¿Qué es lo que nos mueve? No es malo la casa, no es malo el carro, no es malo la ropa, sino que le estamos poniendo en primer lugar esas cosas, la enfermedad o esas bendiciones que son de Dios. ¿Qué voz vamos a escuchar? ¿Qué voz vamos a seguir? Lo que quiere Dios es que disfrutes de sus bendiciones. Pero Él, el primer lugar en nuestro corazón, porque Él es la fuente del amor, de la paz, del equilibrio, del orden. Y trae todo eso en ese equilibrio, en ese orden, para nuestra familia y para nuestra casa. Nosotros escogemos, ese es el libre albedrío. Nosotros decidimos cómo queremos movernos. ¿Qué voz te va a mover? ¿Cuántos de ustedes son espirituales? ¿Ok? Algunos no. Pero todos somos espirituales. ¿Qué espíritu te mueve? Según la voz que determine tu voluntad. Y eso es lo que tú vas a decidir. Decide escuchar la voz de Dios y moverte, actuar, que no se queden pensamientos, porque te lo va a robar. Y empezar a vivir conforme a la bendición que Dios quiere poner en tu corazón, en tu vida. Les invito a ponerse en pie. ¿Qué es lo que ha determinado y definido el corazón que tenemos? ¿Qué es lo que nos mueve en el interior de nuestro corazón como lo más importante? ¿Qué es lo que nos inclina a hacer lo que hacemos? ¿Dios o yo? Siempre va a haber esa doble lucha dentro de nosotros. Si es Dios, tú te vas a ver menos. Si eres tú, Dios se va a ver menos. Tú vas a decidir cómo te quieres ver. Y vamos a decírselo a Dios. Yo quisiera pedirle a mi Dios que me ayude para que sus bendiciones y el mundo espiritual que me rodea, que siempre está presente el mundo espiritual, lo pueda ver, pueda ser sensible. No para atacar ni para ver demonios y cosas horribles, sino para ver la bendición, para declarar la bendición. Jesucristo vio ese espíritu que tenía atormentada a esta mujer con una enfermedad. Por eso le dijo, eres libre de ese espíritu de enfermedad que ha gobernado tu vida. Que usemos esta bendición que Dios nos ha dado para traer libertad, para romper el yugo que ha aplastado durante tanto tiempo la vida de las personas que nos rodean.
y que seamos bendición donde quiera que nosotros vayamos. Padre, gracias. Gracias por la oportunidad de verme en esta moneda con dos caras. Las dos nos llevan a lo mismo, con el mismo valor, con la misma condición. De una manera, con desgracia, con pobreza, con enfermedad. De la otra cara, con abundancia, con riqueza, con todas las cosas, pero sin ti, Señor. Y como una vez te preguntaron, Señor, que a quién le correspondía el que le diéramos esa riqueza, y mandaste traer una moneda y le dijiste, ¿de quién es esa cara de la moneda? Dijeron, de César. Y dijeron, Jesús, dijiste, dale a César lo que es de él y dale a Dios lo que es de Dios. Padre, enséñame a tener ese equilibrio para que el primer lugar lo tengas tú y pueda, Señor, moverme en lo natural con toda libertad, sabiendo que tú eres el centro de mi vida y que la voz que yo quiero escuchar, la voz que quiero que gobierne mi corazón, sea la tuya y me dirija, Padre, me enseñe, me muestre y pueda arrancar de mi corazón todo lo que está fuera del lugar. Quiero ser libre de este espíritu que ha querido controlar mi corazón. Si lo puedes ver, dilo. Si puedes ver el espíritu que ha gobernado tu vida, con el que has transmitido a tu familia, con el que te has definido, dilo. Y si no, pídele a Dios que te lo muestre, cuál es el espíritu que ha querido controlar tu vida. Padre, quiero ver, porque lo espiritual determina lo material. Y todo lo que ocurre en el mundo espiritual define a todo lo que ocurre en el mundo natural. Te pido, Padre, que me ayudes a ver y que abras los ojos de esta congregación para que cada uno de nosotros nos podamos ver en el espíritu que está queriendo gobernar nuestra vida. Porque nuestra personalidad al final viene a ser definida por el espíritu que nosotros hemos aceptado, que le hemos dado un lugar, que ha tomado una posición sobre nuestra vida y ha definido nuestros rasgos, nuestra conducta, nuestro mover, nuestro sentir, hasta incluso nuestras emociones. Y quiero ser libre, Padre. Quiero ser libre de toda esta opresión que me ha mantenido esclavizado, doblado, quebrado en cualquiera de las dos caras de la moneda, sin poder ver tu reino, sin poder moverme conforme a tus maravillas y milagros, sino siempre con otras voces, siempre con otros gritos dentro de mi alma, hablando y queriendo establecer un cambio hacia lo natural. Quiero vivir mi vida espiritual llena de tu presencia, llena de tu voz, dirigida por ti, Espíritu Santo. Que puedas tomar de mí lo que he tomado yo de la palabra de mi Padre. Que puedas tomar de mi corazón cada palabra que he creído, para que la empiece a usar y me empiece a mover conforme a tus riquezas en gloria que en Cristo Jesús me has dado. Y hoy te doy gracias, Padre, porque sé que declaraste una palabra. Eres libre de ese espíritu que ha gobernado y ha oprimido tu vida. Sé libre en el nombre de Jesús. Y nosotros lo recibimos, Padre, y te damos gracias, porque me voy a mover ya no con las otras voces que se van a presentar, sino con la voz de libertad de que ya lo soy, y me voy a levantar para vivir conforme a tu palabra, a tu dirección, en tu presencia. Te doy gracias, Padre, y te bendigo
en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eres libre. Eres libre. No permitas que ninguna otra voz, internas o externas, te roben lo que Cristo te dio. Los que necesitan una oración, va a estar aquí el abrazo del Padre para bendecirlos y para orar por ustedes.